me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada jueves, con el ingeniero David Alpizar. Ingeniero, gracias por estar nuevamente con nosotros. Agradecemos a toda la gente que nos hace el favor de escuchar, ingeniero. De veras, cada día nos da mucho gusto que veamos que hay más reproducciones, que la gente comenta más, y nos da mucho gusto que al menos estamos poniendo nuestro granito de arena. Ingeniero, la gente está presente. Sí, efectivamente, Gerardo, muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Y como siempre, pues hacemos una aclaración de que las opiniones que vertimos en este programa, pues son las que uno quiere aportar para que la gente las analice. No tratamos de influir sobre la gente para que crean todo lo que decimos, ni que necesariamente piensen igual que nosotros. O sea, entendemos que habrá quien discrepe y siempre respetaremos el punto de vista de cada quien, ¿verdad? Pero bueno, es un placer estar nuevamente como cada semana, bien lo dices. Y bueno, sigue la mata dando, como dice, porque no se acaban los temas. De hecho, pues ya ves que antes de empezar el programa estábamos debatiendo entre, no sé, 6, 7 diferentes temas, pero esperemos que los que hayamos escogido pues le resulten de interés a la gente que nos hace el favor de vernos. Y que tú, como siempre, cada jueves al final nos dices si la recomendación es referente al COVID y decirles a la gente, señores, el bicho está, el coronavirus está, sigue causando muertes en Yucatán, sigue causando contagios. Por favor, se los vamos a repetir cada vez que tengamos la oportunidad, cuídense, cuiden por favor a sus familias. Esto todavía no ha desaparecido, sigue intenso. Ya vemos que en Europa realmente siguen aumentando los casos. No creemos que porque estamos lejos de París o de China ya no nos va a tocar. Al contrario, yo creo que la ciudadanía debe tener más cuidado, que no sienta que ya está, ya porque hay apertura, esto ya pasó, dije. No, definitivamente, bueno, el debate sigue más vivo que nunca, yo creo, y creo que también en lo personal yo he externado que para mí el problema del coronavirus ya rebasó inclusive el tema político, que no lo veo como algo que esté totalmente en manos de los gobiernos, a excepción de que de que hoy se establece, lo que se trata es de administrar el problema, ¿no? De hecho, ahorita hace unos minutos publiqué en mi muro un pequeño video de la BBC News, donde pues tocaba el tema. Dice, es que ya no estamos en una pandemia, estamos en una endemia, dice. Y la verdad yo nunca había escuchado el término, ¿no? Pero resulta muy interesante porque aclara que ya no estamos ante una sola enfermedad, sino ya estamos como que juntando todas las enfermedades que en el pasado nos han aquejado. Hoy se están concentrando y se están potencializando con el virus, ¿no? Entonces, ya hay unas nuevas teorías de cómo tenemos que empezar a pensar en nuestra alimentación. Entonces, bueno, es una cuestión compleja y que seguramente va a llevar muchos años revertir el problema. Y pues hay gente que lo que quiere hoy es una acción pronta e inmediata, ¿no? Tal vez si fuera posible, ¿no? Pero como hemos dicho, en tanto no llegue la tan ansiada vacuna, lo único que tenemos que hacer es tratar de aprender a convivir con el virus de la mejor manera, y tratar de que no prolifere más allá de lo necesario, porque ya vemos que las condiciones, sobre todo la economía,
eh, hay gente que critica la apertura y tal vez están también en su derecho de verlo así, pero pues el mundo no se puede parar, ¿no? O sea, no nos podemos guardar todo el mundo en nuestras casas y dejar de salir y pues a la larga la lógica nos dice que acabaríamos muriendo, pero de hambre, ¿no? Entonces hay que buscar, y es ahí donde los gobiernos, lo hemos dicho otras veces, abren un poquito la llave, cierran un poquito la llave, todo, porque están tratando de administrar el problema, porque no les queda otro remedio, ¿no? Y a mí en lo personal se me hace ocioso, inclusive a veces las comparaciones de que si nos fue mejor o nos fue peor que a otro país y que esto, bueno, no lo veo así. Yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es ya hacer una conjunción de esfuerzos, de ayudarnos unos a otros, no con información falsa ni sino tratando de investigar qué es lo que están haciendo bien otros para tratar de imitarlo. Y todas aquellas cosas que se hayan hecho mal, no pensar que se hicieron mal a propósito, se hicieron mal porque estábamos en una fase de prueba y error, lo hemos dicho, hay que entenderlo. Nadie conocía este virus, nadie sabía cómo se comportaba. Es más, hasta ahora todavía siguen saliendo muchas conjeturas, muchas hipótesis de cómo curarse, cómo protegerse, cómo prevenir y todo. Y al final de cuentas vemos un comportamiento errático que hoy podemos tener una teoría muy sustentada y aparece un caso que nos bota todos nuestros argumentos, ¿no? Entonces, es una sección muy difícil. Creo que lo más prudente es no echar campanas a vuelo, no pensar que porque a veces se van teniendo una disminución en los casos o una disminución en las muertes, el problema realmente ya va de salida, ¿no? Ahí es donde sí yo le recrimino a todos los gobiernos decir que hemos tenido éxito. No, ¿cuál éxito? No se puede hablar de éxito, y mucho menos de triunfo. Casi podemos decir que la guerra todavía empieza, estamos todavía conociendo al enemigo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que al final salgamos bien librados, pero creo que más importante es que hoy cada quien ya se cuide a sí mismo y ayude a cuidar a los demás, en la medida de lo posible. Así es. Sabemos que hay gente que no tiene esa posibilidad porque su situación económica los obliga a salir a buscar el pan nuestro de cada día. Hay que ser solidarios con ellos también, no tenemos que acusarlos. Y si de repente, bueno, no faltarán los maleducados, podemos decir, que intencionalmente desprecien todas las medidas de seguridad como la sana distancia, el uso del cubrebocas, etcétera. Pero bueno, los que podamos cooperar con buenos ejemplos, con buenas actitudes. En lo político, mira, ayer sucedió una situación que a mí me gustó mucho, de que el secretario de Educación se negó a quitarse el cubrebocas. Y eso pues es una cuestión que sobre todo porque dice, cuando regresemos a la escuela vamos a necesitar usar el cubrebocas y Sí, yo tengo la obligación fue de muy dar duro. el Me ejemplo. gustó mucho que esté Moctezuma. Lo que tú dije, oye, no, para que no se le entienda, bueno, si no se entiende, pónganme un mejor micrófono, porque no por tener un cubrebocas evita realmente que el audio se escuche bien, o sea, que el sonido. Y me gustó mucho esa actitud del secretario que le dijo, no, espérense, A mí si también, yo no doy el a mí ejemplo, también. si yo no doy el ejemplo, ¿qué ejemplo voy a dar a los alumnos? Y les estoy prácticamente diciendo que van a regresar y van a regresar con cubrebocas, todos los alumnos. Me pareció muy buena lo que tú dices, Guillermo. Qué bueno oye, espérate. A mí ¿sí? me pareció excelente y van a salir las preguntas, oye, pero tu jefe no lo hace y todo. Pues a ver qué responde Moctezuma, ¿no? Pero yo en lo personal diría, bueno, cada quien su vida y cada quien ve sus responsabilidades de la manera que es un gobierno incongruente. Bueno, sí, efectivamente hay una cierta incongruencia, como también López-Gatell muchas veces es incongruente, ¿no? Así es. La verdad, yo no lo critico como científico ni estoy totalmente en desacuerdo con el trabajo que ha hecho, pero sí se ha visto servil muchas veces, como cuando el presidente le dijo, pero verá que en unas 2 semanas ya se va a acabar esto. Y en lugar de decirle, no, señor presidente, discúlpeme, pero esto no va.
agarró y contestó, no, pues tal vez más o menos, ¿no? Entonces, ahí sí son esas posiciones encontradas que la verdad no ayudan para que la gente realmente entienda realmente la magnitud del problema. Y tome conciencia. Bien por Esteban Moctezuma. Y si pierde su puesto por eso, se lo vamos a reconocer. Espero que no, pero ojalá que otros funcionarios también sintieran esa obligación de promulgar, de predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que falta, ¿no? Que no sean tan incongruentes, porque una cosa dice y otra cosa hace. Y eso ha pasado desde el principio. Y es por eso que la situación de la pandemia, en que por eso ya nadie le cree, parece que es una burla. Más de 84,000 muertos, pero ellos, Gatell lo ha utilizado, y lo dijimos al principio, desde el momento que Gatell empezó a confundir lo político para servir a su AMLO, a lo científico, haya hecho a perder todo lo que viene siendo el seguimiento de la pandemia, porque además recuerden que lo invitaba, ya se sentía un divo, empezó a leer ya hasta cuentos, novelas. Oye, espérate, o sea, perdió todo el concepto y se la creyó. Se subió su ladrillo creyendo que realmente solamente iban a hacer, oye, si llegamos a 60,000, va a ser catastrófico. Que renuncie. No, lo que pasa, así de sencillo. Lo que pasa es que los políticos, como en este caso y como en muchos otros, están dejando que finalmente sea la ciudadanía la que analice y la que tome las decisiones correctas, ¿no? Porque, bueno, el viejo cuento que ya hemos hablado, ¿no? Y bueno, no íbamos a dejar esto para de último, pero pues lo tocamos de una vez, ¿no? Como lo que sucedió en el Congreso, creo que fue el martes pasado, ¿no? Fue un circo, pero fue un circo por parte de los dos lados, o sea, no, yo no estoy ni con uno ni con el otro. Por un lado, salen unas senadoras y fíjate cómo están explotando a la mujer, tanto que hablan. ¿Por qué no salieron los senadores? ¿Por qué tenía que ser las senadoras? Son culeros, punto. ¿Ah? Así. Son culeros. Claro, se esconden, primero se esconden tras las faldas de las mujeres, porque no tienen el valor civil de pararse a decir. Y entonces buscan. Porque todos tienen una colota que cualquiera que suba de los senadores, enseguida esa cola se la van a meter, ¿sabes por dónde? En cambio, Lili Téllez, entre comillas, es periodista, digamos, oye, hay que... Sí, y bueno, y al final de cuentas es una dama, ¿no? O sea, a la cual pues, hay que respetarla. Aunque también ella se salió de su papel de dama, porque la verdad, bueno, hay muchas cosas. Por principio, ella no debía haber sido la vocera, porque no tiene derecho. Ella fue escogida por otras condiciones. O sea, la gente no votó por ella para ser panista e ir contra la corriente que la propuso. Pero bueno, eso... Pero dije acá, solo en la política mexicana pasa, ¿no? Aquí en las grandes democracias, en todos los parlamentos, hay este tipo de discusiones y peor. Y es bueno porque además no es posible, acostumbrados nosotros a que venga el señor, cualquier funcionario, nos pasa aquí en Yucatán, por eso nos pasa en Yucatán, que venga la Mitch o cualquier funcionario y tú no les puedes decir nada a pesar de que sabes que es una mentira lo que están diciendo y te dicen, vaya a transparencia. Yo cuando veo a Lili Téllez actuar así, dices, bienvenido, viva la democracia. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es hacer un llamado a la conciencia y a la cordura de la ciudadanía. Que no nos dejemos llevar por estos discursos que enardecen los sentidos, ¿no? Pero que al final de cuentas son lo peor de la política. Y repito, de un lado y del otro, ¿no? Porque la señora Téllez se paró y prácticamente actuó su discurso. Y luego cometió tuvo el descaro de salirse después para no escuchar a su interlocutor. Cuando tú acusas, pues por lo menos tienes que escuchar cómo se defiende el otro, ¿no? Pero, por respeto. O sea, no el ejemplo, te golpeo y me voy. Pero el ejemplo lo han dado a la mañanera, así que ese ejemplo se ha dado a la mañanera. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar si sabes que todas las mañaneras, todos los días, te hacen el mismo teatro? Pero además yo he dicho, qué lástima que los políticos cada día caigan en esa trampa de la mañanera.
¿Por qué? Sí, Porque mientras AMLO está diciendo la certa de barbaridades que dice, distrayendo, la corrupción no ha disminuido, la violencia no ha disminuido, la falta de servicios no ha disminuido, los medicamentos no han disminuido, pero hay que decírselo a sus funcionarios y nadie está, claro. entonces sus No, funcionarios no, pasan no. como si nada. No, y de hecho, déjame decirte, pues así como hicimos con el gobierno estatal a los 2 años, ya estamos preparando el análisis del gobierno federal para cuando se cumplan los 2 años, ¿no? Y vamos a tratar de ser los más imparciales, porque yo me vuelvo a reiterar, neutral. Yo soy como el espectador, que ya lo dije, que va a ver el partido, pero sin claro favorito. Porque bueno, ¿qué lo vimos? Un circo, que vimos un circo romano en la Cámara de Senadores. Suben unos, ya, y su porra, ¡ah! Luego suben los otros ¡ah! Y la verdad, los espectadores, digo, los ciudadanos, pues lo que tenemos que hacer es como el que está viendo el tenis, ¿no? De un lado al otro, de un lado al otro, a ver quién tiene razón. La señora Telles dijo cosas ciertas, efectivamente, no hay que, pero dijo muchas mentiras también que no sabemos de dónde se las sacó, que dijo que no sé cuántos, no sé cuántos entubados, o sea, de cada 10 que se entuban, 9 se mueren, no sé qué, y que también a 30% de los mexicanos los mandaron a morir a sus casas. No dice sus fuentes, no dice según lo dice la Organización Mundial de la Salud, o según lo dice. Entonces, ahí es lo que te digo, vivimos en un mundo de falacias. Luego se para López-Gatell a decir, tuvimos éxito. ¿Cuál éxito? No se puede hablar de éxito en estas cosas. Y luego pues les quiere dar una cátedra de retórica lingüística Políticas. con términos así raros, que si no sé qué, cognitivo y no sé qué. Bueno, el señor, bueno, a lo mejor puede ser un buen científico, pero es muy mal político, es muy mal político, porque se veía molesto, se veía contrariado y se veía Incómodo. agresivo, con mucha discreción y con mucha, pero finalmente agresivo también. Entonces, yo no me voy ni por uno ni por otro, ¿eh? Honestamente, yo creo que los dos lados lo están haciendo bastante mal, todo por su interés de influir sobre la opinión pública. Y ojalá Oye, y la opinión pública no se deje llevar por los performances, como le llaman ahora, ¿no? Las actuaciones, como en todas estas cosas que luego te ponen un letrerito. Esto que usted vio fue actuado. O sea, oye, pero además, este performance que tú dices, y es un tema que incluso me gustó que bajemos, es la situación de Frena. Ese sí, performance que ya se está, como que se está desbaratando y los conflictos entre ellos, ingeniero, cada día, híjoles, ya están más manifiestos, ¿eh? sí, no, de hecho, pues mucha gente, efectivamente, esta semana, como que hubo otros tantos temas que Frena de la imagen, ¿no? O sea, Ajá. ya no se le vio tanto, y a pesar de que siguen allá en el Zócalo, y su líder, el señor Lozano, sigue haciendo videos y todo, pero ya no se les vio tanto, y lo que trascendió durante la semana es que empezaron las fracturas al interior de Frena. Primero, Claudio X González y Gustavo de Hoyos deciden formar otra agrupación anti-AMLO también, que creo que AMLO le puso Frena 2 o no sé qué. Pero bueno, finalmente ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con Frena, que al final de cuentas ese era el tema, deslindarse de Frena. O sea, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada que ver con ese señor, porque y luego critican hasta el mismo Lozano, ¿no? De que es esquizofrénico, no sé qué. Pero bueno, eso fue lo de Claudio X y lo de Gustavo. Pero lo que más me llamó la atención a mí es el deslinde que hizo Juan Bosco Abascal Carranza, que yo lo daba con uno de los ideólogos de Frena. Y me llamó mucho la atención cómo Agar dice, no, espérense, no me mezclen con, con con Gonzalo. Lozano. El señor está loco, dice, o sea, el señor está totalmente fuera de sí. Yo soy una persona respetable. Y el tema que te lo decíamos cuando analizamos por primera vez el Frena, de esa fuerza religiosa, principalmente católica,
se resquebraja con la salida de Juan Bosco Abascal, porque Juan Bosco Abascal dice, espérese, yo soy cristiano, apostólico y romano, o sea, soy católico, apostólico y romano, y el que no esté así, no me interesa estar con él, mientras Lozano, como está buscando más membresía, dice, no, somos un grupo plural, aquí se permiten musulmanes, se permiten católicos, se permiten hinduistas, shintoístas, ¿no? Bueno, entonces ya empezaron a confundir sus discursos, ¿verdad? Y eso, pues, de una u otra forma, les va a crear una debilitación de su movimiento, ¿no? Entonces, y mira, déjame decirte que yo sé que mucha gente ahorita pues está criticando a López Obrador y probablemente con justa razón lo están criticando por esa aparente necedad, ¿no? De presionar al Papa con la carta que le manda y le dice, su santidad, creo que es prudente que la iglesia le pida disculpas a los pueblos originarios. Ya se lo había yo dicho hace 3 años e insisto nuevamente. Y bueno, ya sabemos todo lo que ha dado eso pie a las comparaciones y todo eso. Pero mira, yo en lo particular, yo veo un asunto muy serio detrás de todo esto. Y yo lo conceptualizo como una lucha ideológica geopolítica. O sea, López Obrador ve a sus contrincantes como los ultraconservadores que están muy apoyados por la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo él agarra y dice, hay intereses prohispánicos. O sea, no olvidemos que durante los gobiernos de Fox, Calderón y parte de lo de Peña, los intereses españoles regresaron a México de una manera impresionante. Se apoderaron del turismo, se apoderaron de las energías renovables y casi de todo tipo de energía, ¿no? O sea, no solo de las renovables, sino hasta también de las convencionales. Y hay otros temas. A mí me tocó ver cuando yo estuve en el gobierno del estado y íbamos a México y todo el negocio de la consultoría, que es un negociazazo, estaba en manos de compañías españolas. Entonces, hay mucho de eso. Y López Obrador, que pues se las da de historiador y todo. Y de hecho, bueno, la carta en sí, habría que verla. Es una pieza de geopolítica. Y que muchos dirán que no la escribió él, a lo mejor lo escribió su esposa, que es una señora que supuestamente sabe mucho más de historia y de este tipo de cosas. O quién sabe quién la habrá escrito. Pero la carta está mucho más intencionada que solamente decirle al Papa, pida usted disculpas. O sea, se habla... Pero aquí en este tema es importante decir que Juan Pablo II, cuando estuvo en Yucatán, en Izamal, ya pidió disculpas y amparos al gobierno de México. Ya se hizo. ¿Por qué esa necesidad? O sea, cada vez que sea un papa lo vas a pedir, pero además es uno, dos. A ver, y todos sabemos perfectamente bien que este tema le conviene a López Obrador porque es un tema electorero y es un tema que a él, con sus chairos, lo digo claro, simplemente le permite seguir estar en la agenda política electorera. Así de sencillo, Inge. O sea, para mí, bueno, así de sencillito. ¿Sí? No, Gerardo, yo lo veo un poco más allá. Esto es una lucha, te repito, ideológica y geopolítica. Económica, ¿no? Y bueno, geopolítica incluye todo, ¿no? O sea, económica, social, etcétera. Y se mezclan precisamente los temas económicos con los temas sociales. Fíjate, López Obrador ve como sus mayores enemigos a este grupo conservador, ultra conservador, ultra católico. Pero la Iglesia Católica en México está más soportada por las gentes que pertenecen o ya sea al mestizaje o a las etnias
tradicionales que se convirtieron al catolicismo. Entonces, el López Obrador, para mí, lo que le está diciendo, porque fíjate, se refiere al Papa como su santidad, o sea, no se refiere como usted, representante del Estado Vaticano, no, su santidad, con lo cual él está dando una muestra de lo que hablábamos el otro día. La gente no sabe qué religión tiene López Obrador, y ahí él se muestra diciendo, yo también soy católico, o cuando menos porque está respetando la santidad del Papa, porque le dice su santidad, no le dice su excelencia, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, él le está diciendo, defínase usted de qué lado está también. O sea, ¿está con los pobres o está con los ricos? Y él ve a los ricos como prohispánicos, o sea, él le echa la culpa a esa élite de empresarios mexicanos prohispánicos, aquellos que todavía se sienten españoles o que a lo mejor todavía tienen familias en España y vieron la oportunidad, te repito, durante los gobiernos de Calderón, Fox y Peña, de hacer negocios y de apoderarse de sectores estratégicos de la economía. La Riviera Maya llena de como españoles en toda la Riviera Maya. Y entre ellos, uno de los accionistas era el rey emérito, que ahorita hasta por eso luego salió huyendo de España, ¿no? Entonces, López Obrador la verdad podemos decir que es maquiavélico, porque mezcla cosas. Él le habla al Papa de curas revolucionarios como Hidalgo y Morelos, ¿ah? Que pelearon por eso. Y de hecho te voy a leer esta frase, porque yo creo que aquí es donde está gran parte de esto. Cuando le dice, voy a citar, le dice a Hidalgo, le dice, cuando dijo, abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino solo por política. Su Dios es el dinero y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no se puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? Fíjate, o sea, y tú te sorprenderías de la cantidad de gente prohispánica que hay en México que todavía dice, no, yo soy español, o sea, yo no soy indio, yo soy español, mis abuelos o mis padres vinieron de España, ¿eh? Y son los que tienen, bueno, uno de ellos es Juan Bosco Abascal, o sea, que empieza a meter cosas como la guerra cristera, como las ideas sinarquistas y una serie de cosas que han sido parte de la historia de México, pero que no la habíamos visto, creo que después de Cárdenas. Después de Cárdenas, muchas de estas cosas se hicieron a un lado, hasta casi diría yo que se olvidaron, se dejaron de hablar de eso, de pleitos por ideologías religiosas y ese tipo de cosas. Pero siempre ha habido esa gente. Yo estoy sorprendido. Hay unos grupos en México que le llaman los iturbidistas, que siguen insistiendo en que el padre de la patria es Agustín de Iturbide, que Hidalgo y Morelos eran un par de curas herejes que fueron inclusive hasta excomulgados como castigo por su indisciplina. Pero realmente a Hidalgo no se le considera el padre de la patria solo por haber empezado la independencia, sino porque en términos prácticos se le da el hecho de haber sido el que abolió la esclavitud de los indios. No olvidemos que los españoles, a pesar de todo, e inclusive hasta los curas buenos, los monjes buenos, como Vasco de Quiroga bueno, había unos que se distinguieron por su bondad, pero de todas maneras el tema religioso fue parte de la conquista. O sea, incluirle a los pueblos originarios el tema católico, o sea, el hecho de pensar en un Dios diferente
al que ellos tenían. Entonces, pero hay una cosa, hoy por hoy, México y Brasil son los países católicos más importantes del mundo. Es donde la Iglesia Católica sigue conservando mucha feligresía, pero mucha de esa feligresía está en las gentes descendientes de los pueblos originarios. Por lo cual, no descarto, y a lo mejor, bueno, habrá quienes digan que ya estoy volando y estoy diciendo cosas, pero yo veo cuestiones geopolíticas en todo esto. Sí, va a ser tema también para discutir y para bromear con López Obrador y cosas por el estilo y todo, cosa que también ya vimos que a él no le molesta, al contrario, le echa leña al fuego para que la gente crea que es por allá donde va. Y distraer lo mala administración que tiene, así de sencillo. Ah, sí, también, o sea, le sirve para distraer lo que hemos dicho, ¿no? Precisamente sus oponentes caen en ese juego y se olvidan. Yo, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Cuando hagamos el análisis, yo creo que de los más graves problemas que tenemos en México sigue siendo la inseguridad, y el gobierno hasta la fecha no ha dado un plan claro de cómo piensa disminuir esa criminalidad, ¿no? O sea, hasta ahorita, al principio, el presidente pensó con que su política iba a ser de abrazos, no balazos, pero ya vimos que eso no funcionó. Entonces, ahora, señor presidente, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su verdadera relación con el crimen organizado? ¿Son sus aliados? ¿Hizo usted la paz con ellos? ¿Tiene usted acuerdos con ellos? ¿Los va usted a combatir o no los va usted a combatir? ¿Va a combatir a algunos y a otros los va a perdonar? ¿Cuál es su plan? Nadie le pregunta eso. ¿Por qué? Porque todos se preocupan más por preguntarle, sí, pero vamos a pedir que ahora pida disculpas. Rápidamente salieron hasta los mismos obispos, creo que fue un obispo de La Paz el que salió a decir, bueno, entonces si a esas vamos, pues que entonces el gobierno mexicano le pida perdón a la Iglesia Católica por la persecución que fuimos objeto durante la Guerra Cristera y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, si quieren ver las cosas por ese lado, pues se van a seguir revolcando en infiernillos, ¿no? O sea, van a estar bien, pero no. Mientras tanto, los temas importantes no se están tocando, y el presidente sigue ganando tiempo. O sea, sigue ganando tiempo de caras a las elecciones del 2021, ¿verdad? Oye, que además, bueno, no además sé si tema que es interesante decir de las elecciones y que así, porque además Morena por fin Morena no se define, que sigue en sus broncas internas entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado de quién va a ser el nuevo presidente, y le está ganando el tiempo, Ige. ¿Sí? No, bueno, y no hay una conclusión, no hay una definición hacia dónde quiere ir Morena. ¿Te acuerdas que Morena nació con el eslogan de la esperanza de México? Sí. Hoy casi en el mundo es la vergüenza de México. O sea, ¿por qué? Porque las tribus internas, porque es que Morena nunca ha sido un partido, lo hemos dicho. Morena fue un movimiento que nació más que nada para apoyar la figura de López Obrador, y parece ser que sí. O sea, yo lo veo raro de que López Obrador realmente haya sacado las manos y los haya dejado a ellos tratar de ponerse de acuerdo entre ellos solos, cosa que hemos visto que no se ha podido, ¿no? Y el otro día el mismo López Obrador dijo, es que es mucho partido para tan poco dirigente. Y no sé si se estaba refiriendo a Porfirio o se estaba refiriendo a Delgado. Delgado. O sea, todo el mundo dice que el que realmente es su candidato es Delgado, pero no lo sabemos porque también le tira indirectas, le dice cosas. Y bueno, Porfirio, pues es una persona de 88 años que honestamente no sé quién le lavó el cerebro de que era conveniente de que él se metiera a eso. Y tiene sus aplaudidores, y no unos cuantos, ¿eh? Tiene muchos. Pero no olvidemos qué es Morena. Morena es, primero, los morenistas, los que le llamamos morenistas, fueron una segregación del PRI en sus primeras instancias, ¿no? Entonces, esos son los que se llaman los morenistas puros. Y luego están los prianistas y los priamoristas, ¿no? O sea,
los que luego vinieron del PRI y luego, bueno, de cosa rara, hay una buena cantidad de expanistas, ¿no? Entonces, entre esas tribus se están haciendo pedazos y están haciendo pedazos al partido. ¿Qué es lo que hacen? Debilitarse de cara a las elecciones, porque al final de cuentas, cuando venga el momento de escoger candidatos, van a ser candidatos que no van a tener unidad, porque van a haber sido escogidos por el que quede, pero ese que quede va a tener muchos enemigos o muchos opositores. Entonces, al final de cuentas, eso pone en peligro el proyecto de López Obrador. Falta ver si López Obrador se va a mantener así o al final va a meter la mano, va a porrear la mesa y va a tratar de meter orden. No lo sabemos, pero ya dejó correr mucho el río, ¿no? Ya corrió mucha sangre, se han acusado de todo, de todo lo que ellos acusaban al PRI y al PAN, pues, se han puesto en el mismo plano. Entonces dices, ¿qué le queda al votante mexicano, no? Ya no vamos a volver a votar por... Ahora sí, ya estamos verdaderamente... Si los otros anteriores eran malos, y este no es opción tampoco, una opción mejor porque es igual o peor que los otros, entonces, ¿qué queda? Pero desgraciadamente vivimos en el mundo de la partidocracia. Los partidos en su momento fueron muy vivos de ajustar las leyes para que la participación ciudadana se restrinja prácticamente solo al hecho de votar y escoger entre el menos malo, ya no ante el mejor, sino el menos malo. Entonces, por eso el abstencionismo, la desilusión de una gran parte de la ciudadanía mexicana, dice, no, para votar por cualquiera de esos, mejor no voto. O sea, prefiero no comprometerme con ninguno me convence. Pero no hacen fácil que la ciudadanía puedan surgir liderazgos, porque no es fácil ser candidato independiente. Porque eso de decir, pero ¿y cómo lo logró el Bronco? El Bronco nunca fue independiente, el Bronco siempre estuvo patrocinado por ciertos intereses y con el apoyo de básicamente de lo que era el PRI en ese momento, ¿ok? O más bien el PRIAM, porque había consensos, ¿ok? Pero bueno, no es fácil. O sea, el Bronco no es ejemplo. Ser candidato independiente hoy es casi una misión imposible en México. Estamos verdaderamente atrapados por la partidocracia y al final de cuentas pareciera ser que vamos a acabar teniendo que hacer lo mismo, de escoger al menos malo en lugar de escoger al mejor, ¿no? Entonces, desgraciadamente, nuestro sistema político casi puedo decir que va de mal en peor, ¿no? O sea, no avanzamos, ahí sí se está durmiendo el presidente en hacer, está muy preocupado en otro tipo de reformas, pero la reforma política es una de las más importantes, que creo que si él no la concreta en el tiempo que tiene en su mandato, va a ser un gran fracaso para su proyecto. Porque sí se está metiendo en la cuestión económica y eso, todo, y anda dando tumbos también. ¿Por qué? Porque no cuenta con el apoyo Pero es que realmente mucho nace de lo político. Entonces, con una reforma política en donde la gente no se siente realmente representada por los que están en los congresos y luego las autoridades, a lo mejor son buenos candidatos, pero cuando llegan a ser autoridad, solamente se convierten en una desilusión. Pero bueno, es que no puedes ser autoridad si no eres buen candidato. Y para ser candidato, pues necesitas inscribirte, y para inscribirte, pues necesitas el apoyo de un partido. Bueno, o sea, los mexicanos estamos atrapados en la burocracia partidista. Y no sé cuánto tiempo va a pasar a que esto se componga. Pero bueno, al final de cuentas, veremos que yo espero que sea la voluntad de la ciudadanía la que se imponga, no los partidismos, no porque yo esté a la derecha o yo esté a la izquierda, o sea blanco o azul o amarillo o rojo, no, que sea lo que la ciudadanía realmente merezca. Vamos a ver, esperemos. Guillermo, pues gracias.
Como cada jueves, gracias. Sale. Hasta la próxima. ¿Okay? Sale, Gerardo. Muchas gracias a todos y cuidémonos. No me digas. Café con sabor amargo.